decisión de mantenerse firme sin cruzar esa línea que cada vez se vuelve más tentadora para cruzar, pues, del lado del mundo. Él nos dice que nuestra vida debe estar centrada en Cristo con exactitud. Al decir él con exactitud, se refiere que no podemos ser tibios, que tenemos que tener bien definido en nuestras vidas estar del lado del Evangelio de Jesucristo. Porque él dice que debe estar centrada en Cristo con exactitud si queremos hallar ese verdadero gozo y paz en esta vida. Como ya es sabido por cada uno de nosotros, que el mundo en que vivimos presiona a las personas buenas de todas partes para que rebajen e incluso abandonen las normas de una vida recta. Sin embargo, a pesar de las maldades y tentaciones que nos rodean a diario, hallamos y hallaremos gozo verdadero al vivir una vida centrada en Cristo. Esto es una declaración profética, podríamos decir. Al esta autoridad decirnos esto y permitir que ese mensaje entre en nuestros corazones y en nuestra mente, eso quiere decir que no hay otra manera de que podamos tener la felicidad de no ser por medio del Evangelio de Jesucristo. El centrar nuestra vida en Jesucristo y su Evangelio nos brindará estabilidad y felicidad, como ilustra con el siguiente ejemplo. Dice esta autoridad, al elder Trish Aoba de los 70, quien reside en el pueblito montañés de Shishoku en Japón, se le pidió que enseñara una clase en una conferencia para la juventud. Permanecer en lugares santos fue el tema seleccionado para la conferencia. Tras considerar el tema y qué enseñar, el elder Aoba decidió usar su vocación como herramienta de enseñanza. Él es alfarero. El elder Aoba cuenta que en su clase de jóvenes cobró vida cuando lo vieron transformar casi de manera mágica la pieza de barro que tenía en las manos y convertirla en platos, tazones y tazas. Después de su demostración, preguntó si alguien quería intentarlo y todos levantaron la mano emocionados. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que aunque los jóvenes veían que al parecer era sencillo, pues no pudieron hacerlo con esa precisión y con esa delicadeza como lo había hecho la persona que les estaba enseñando. Y entonces todos dijeron, no puedo hacerlo. ¿Por qué cuesta tanto? Eso es muy difícil. Hacían esos comentarios mientras el barro volaba por el cuarto. Preguntó a los jóvenes por qué les estaba costando tanto la alfarería y ellos dieron varias respuestas. Pues porque no tengo experiencia, nunca me han enseñado o no tengo talento. Según el resultado, todo lo que dijeron era verdad. Sin embargo, el motivo más importante de su fracaso era que no habían centrado el barro en la rueda. Los jóvenes creían haberlo puesto en el centro, pero desde la perspectiva de un profesional no estaba en el centro exacto. Así que les dijo, intentémoslo una vez más. Esta vez el elder Aoba colocó el barro en el centro exacto de la rueda y entonces empezó a girarla. Haciendo un agujero en medio del barro, varios jóvenes volvieron a intentarlo y esta vez todos comenzaron a aplaudir cuando dijeron, vaya, ya no se mueve, puedo hacerlo. O lo logré. Claro que las formas no eran perfectas, pero el resultado fue totalmente diferente que al principio. El motivo del éxito fue que el barro estuvo perfectamente centrado en la rueda. El mundo en que vivimos es similar a la rueda giratoria del alfarero y la velocidad de ella va en aumento. Al igual que el barro en la rueda del alfarero,
también nosotros debemos estar centrados. Nuestro núcleo, el centro de nuestra vida, debe ser Jesucristo y su evangelio. Vivir una vida centrada en Cristo significa que aprendemos acerca de Jesucristo y su evangelio, y entonces seguimos su ejemplo y guardamos sus mandamientos con exactitud. El antiguo profeta Isaías declaró: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Si nuestra vida está centrada en Jesucristo, Él puede moldearnos con éxito en quienes necesitamos ser a fin de regresar a Él y a la presencia del Padre en el reino celestial. Entonces, de aquí se me generó una pregunta. ¿Estamos niños, jóvenes, jovencitos, adultos dispuestos a ser moldeados por Jesucristo? ¿Qué acciones lo están demostrando? A veces, por acciones muy pequeñas, por decisiones muy simples, como el hecho de venir hoy a la capilla o decidir participar en el enlace en nuestros hogares. Son decisiones quizás pequeñas, sin importancia, pero en realidad son las maneras en que podemos decidir estar dispuestos a ser moldeados por Jesucristo. Porque si nosotros poco a poco nos vamos alejando, entonces cuando vengamos a ver ya no podemos regresar. Y así Jesucristo pues no nos va a poder seguir moldeando, aunque Él quisiera. Con su amor infinito y misericordia, si nosotros no estamos dispuestos, pues entonces, ¿qué va a pasar con esos trozos de barro que nos forman como ejemplo? Pues van a estar dispersos y se van a perder. Entonces, podríamos reflexionar en esas acciones que estamos teniendo para pensar si estamos viviendo el evangelio en realidad. El gozo que experimentemos en esta vida será directamente proporcional a lo bien que ésta esté centrada en las enseñanzas, el ejemplo y el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Algo importante también, que para estar o para tener a Jesucristo como centro en nuestras vidas, pues antes que nada tenemos que conocerle, tenemos que acercarnos a Él. Si nosotros no buscamos acercarnos a Él, pues no le vamos a conocer. ¿Y cómo le vamos a conocer? Pues por medio de las Escrituras, de la oración y la inspiración del Espíritu Santo. Nos platica este hermano que nació en una familia santo de los últimos días, multigeneracional, por lo que las bendiciones y el gozo de tener el Evangelio de Jesucristo como la base de nuestra cultura familiar estaban entretejidas en nuestra vida cotidiana. Para cualquier niño, nacer dentro del Evangelio, crecer dentro del Evangelio, desarrollarse dentro del Evangelio y progresar dentro del Evangelio, podríamos pensar que es una manera perfecta para poder progresar aquí en la tierra. Sin embargo, aún así, los riesgos, los peligros, las tentaciones están latentes para cualquiera de nosotros. A veces nos sentimos muy seguros, muy firmes, con un testimonio muy fuerte y pensamos que Satanás no va a poder atacarnos, pensamos que podemos esquivarlo o ignorarlo, pero sus ataques en esta época son demasiado inteligentes de su parte, pues identifican nuestras debilidades y enfocándose en nuestras debilidades, Él nos puede desviar de la manera que para nosotros pueda pasar desapercibida y no podamos darnos cuenta desde una decisión tan importante como participar en una clase, en un enlace de una sacramental, y así por medio de pequeñas decisiones.
Entonces, podríamos pensar que para esta autoridad pues una bendición, y sí lo fue, vivir y nacer dentro del evangelio. Pero dice que no fue hasta que serví de joven en una misión de tiempo completo que me di cuenta del impacto increíblemente positivo que tiene la plenitud del evangelio de Jesucristo en quienes nunca antes han experimentado sus bendiciones en la vida. En este versículo de Mateo dice que refleja el proceso en el que pasan las personas que se convierten al evangelio de Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y lleno de gozo por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermanos, en mi experiencia personal, el evangelio en mi vida ha sido la única forma de sentir paz y felicidad y poder superar problemas, dificultades. Y entre más dificultades se han presentado en mi vida, más he sentido la necesidad de aferrarme al evangelio. Y si no me hubiera o no estuviera aferrada al evangelio, pues pienso que estuviera aún más en riesgo, porque estamos viviendo los últimos tiempos y realmente el mundo está conmocionado por tanta maldad. Cuando en las escrituras leemos que entre hermanos, entre familiares se van a lastimar, se van a agredir. Pues yo, por ejemplo, en el hospital ayer que estuve de guardia y vi a un joven muy lastimado, muy herido de su cabeza, de todo su cuerpo, pues me acerqué y le pregunté, bueno, ¿qué te pasó? ¿Quién te lastimó así? Y me dijo, pues fue mi hermano. ¿Cómo tu hermano? ¿Estaba tomado? ¿Estaba drogado? Y me dijo, no, no estaba tomado ni estaba drogado. Fue un pleito familiar. Entonces, así como ese ejemplo, podemos distinguir que en el mundo en este momento muchas personas no tienen a Jesucristo como centro en sus vidas, y eso es una oportunidad para Satanás de irse por el camino falso y de ni siquiera conocer los mandamientos de Dios. No lo buscan por ningún medio. Muchas personas que se acercan para ser atendidos en el hospital, cuando se les pregunta si tienen alguna religión, la mayoría dice que no. Y cuando se les pregunta también su estado civil, por ejemplo, la mayoría vive en unión libre. Entonces, el mundo podemos distinguir que está fuertemente atacado por Satanás, pero que si nosotros, que ya decidimos ser obedientes a los convenios del Padre Celestial, por pequeñas decisiones podemos estar del lado de Jesucristo, tener nuestra vida centrada en Cristo y de esa forma poder disfrutar el evangelio. Comparto mi testimonio y lo dejo con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, muy buenos días tengan todos.